Tengan muy buenas tardes. El siguiente tutorial está dirigido a estudiantes de la Cátedra de Filosofía de Humanidades de la sede occidente de la Universidad de Costa Rica, precisamente aquellos cursos a los cuales yo, Esteban Paniagua Vega, profesor de filosofía, les imparto lecciones. Es para esclarecer un poquito el proceso mediante el cual tienen que presentar las tareas. Cada tarea tiene dos partes. La parte A se presenta antes de la clase. Esta parte consta de distintos pasos. El primer paso es una lectura crítico-comprensiva. O sea, vamos a leer, no tratando de memorizar conceptos, sino como si estuviéramos conversando con alguien. Porque en la segunda parte tenemos que plantear una pregunta crítica. Donde yo puedo, por ejemplo, relacionar algún contenido de la lectura con alguna situación de mi contexto, de mi circunstancia, ya sea del lugar desde donde vengo, de mi familia, de mi vida personal, de mis relaciones interpersonales, algo que me sirva, que me ayude a transformarme, que me ayude como un proceso de liberación. El tercer paso es seleccionar dos citas. Una cita corta y una cita larga. El formato que se está pidiendo para esta cita es APA, así que en este tutorial va a quedar claro cómo utilizar estas cuestiones con el formato APA. Y el cuarto paso es hacer una justificación de la pregunta que se hizo en el paso 2, empleando las citas que se recolectaron en el paso 3. Esta es la primera parte de la tarea. La entregan antes de la clase. Van a la clase y en la clase trabajamos a partir de las preguntas que ustedes llevan, el texto y los contextos. Después de la clase, ustedes tienen que realizar la parte B de la tarea. La parte B consiste en hacer una reflexión en la cual yo le doy respuesta a mi propia pregunta. O sea, no tengo que repetir lo que se dice en el texto, ni tengo que repetir lo que dice la persona docente en la clase, ni las demás personas. O sea, aquello que yo encuentro para mí, para responder mi propia pregunta. Vamos a pasar directamente a explicar el proceso de un modo más práctico. Cuando ingresamos al sistema de Metics, donde están las lecturas, vemos que viene por sesiones. Por ejemplo, si vamos a trabajar la primera lectura, en la sesión 2 la encontramos, que es Poder y Saber. Podemos darle clic a la lectura Poder y Saber y esta aparecerá en nuestra pantalla. Podemos descargar la lectura. En este caso voy a descargarla en el escritorio. Al descargar la lectura, la abrimos en un documento de PDF. Entonces comenzamos directamente con el primer paso, la lectura crítico-comprensiva de la lectura. Podemos colocar el mouse en herramienta de selección. Conforme yo voy leyendo la lectura, hay técnicas que yo puedo utilizar, porque ya yo puedo ir pensando en qué le voy a preguntar a la lectura. Entonces yo voy leyendo y se me puede ocurrir que aquí hay una idea que me va a servir para el planteo de mi pregunta. Entonces yo selecciono el párrafo, le doy clic derecho, le doy resaltar texto y ya queda resaltado para los pasos posteriores del desarrollo de la tarea. Sigo leyendo, por ejemplo, y encuentro por aquí alguna otra idea que me puede ser valiosa para el desarrollo de la respuesta de la pregunta.
digamos que la cita la dejamos hasta aquí. O sea, que la frase o la idea que nos interesa la dejamos hasta aquí. Podemos seleccionar varias partes del texto. Otra técnica que podemos utilizar es darle clic derecho y añadir nota. Cuando añadimos una nota podemos ir ya sea colocando borradores de preguntas o ideas que se nos van ocurriendo en el desarrollo. Por ejemplo, yo podría aquí preguntarme, qué sé yo, esto me recuerda la situación de pobreza de los pescadores en mi pueblo. Entonces vemos que podemos ir haciendo una lectura crítica donde vamos marcando el texto y dejando notas de comentario. Cuando terminamos de leer el texto, recordemos que la segunda fase es hacernos la pregunta crítica. Entonces podemos abrir un documento de Word y plantear una pregunta crítica. ¿Qué sé yo? Esta lectura se llama Poder y Saber. Podríamos decir, ¿qué relación hay entre el poder, entre el discurso del poder y la situación de pobreza de los pescadores en Punta Arenas? Ya con esto tenemos una lectura crítico-comprensiva y una pregunta crítica. Ahora necesitamos realizar las citas en el formato APA. ¿Cómo lo hacemos? Nos devolvemos al texto y recordemos que habíamos marcado algunas partes. Por ejemplo, recordamos que esta es una cita larga porque es de más de 40 palabras o de 3 renglones en el formato APA, que es Times New Roman número 12 a doble espacio. Le damos a eliminar el subrayado, le damos copiar y nos vamos a la hoja de Word. Le damos clic derecho y le damos pegar, o venimos aquí a la parte superior izquierda y le damos pegar. Vemos que el párrafo queda cortado. Siempre hay que cuidar que cuando trasladamos algo de un texto a otro no quede cortado. Las citas largas en APA van aisladas del texto, sin comillas, y llevan un espacio todo el párrafo. Para hacerlo nos colocamos en el segundo renglón y le damos una tabulación. De tal manera que el texto queda directamente en este lado. ¿Cómo hacemos la referencia? Colocamos el apellido del autor de la obra, Araya, en este caso, el año de publicación, 2018, en este caso es un documento hallado en la web, por lo que es hallado en el entorno virtual que fue creado en 2018, página, nos devolvemos al documento de Word y vemos que es en la página 2. Al documento de PDF y nos damos cuenta que es en la página 2. Volvemos al Word y cerramos la cita. Ya tenemos una cita larga. Nos falta una cita corta. ¿Cómo hacemos la cita corta? Igual vamos en el texto, vemos todo lo que hemos marcado, vemos cuál es la que nos sirve más para la pregunta que queremos plantearnos, la justificación que queremos hacer de la pregunta. Encontramos esta que es de menos de 40 palabras, le damos a eliminar el subrayado y copiamos la cita. Nos vamos ya directamente al documento de Word en el que estábamos trabajando, le damos pegar, verificamos que los renglones no queden entrecortados, que estén directamente todos juntos. Como es una cita corta, va dentro del párrafo y va entre comillas. Nuevamente colocamos la referencia, Araya, 2018, P punto. Venimos al documento y nos dice que es en la página 4. Por ejemplo, en este caso, página 4. Ya tenemos los primeros 3 pasos. Nos falta hacer la justificación. En la justificación tengo que incluir las citas. La justificación no es la respuesta. Recuerden siempre dejar una sangría en los párrafos y comenzamos, por ejemplo, a redactar. En Punta Arenas hay mucha pobreza entre las personas o entre los pescadores. Y hay un periodo de veda en el cual
no se puede pescar. El gobierno da ciertas ayudas económicas, pero estas no llegan a las personas que más lo necesitan. Punto. Esto lo relaciono con lo que dice el autor. 2 puntos. Y ya sea la cita corta o la cita larga la añado aquí. Digamos que vamos a añadir la cita corta que va dentro del texto. Trasladamos la cita al espacio donde queremos colocarla. Seguimos por ejemplo con otro párrafo. Esto genera mucha desigualdad entre las personas que se dedican a la pesca, y encontramos grandes empresas que no sufren mucho por la veda. A propósito, el autor dice 2 puntos y colocan la otra cita que ustedes relacionan con lo que quieren preguntar. Al final ustedes pueden colocar en un último párrafo: esto me ha motivado a realizar la pregunta. Punto. ¿Qué nos falta? Nos faltan los formatos generales de APA. Si utilizamos la pregunta como un título de primer orden, esta debe ir en negrita, debe ir en mayúscula y debe ir centrada. Por otra parte, todo el texto tiene que ir en letra Times New Roman. Vamos a abrir aquí. Aquí está la Times New Roman. Tiene que ir en tamaño número 12 y tiene que ir a doble espacio. Vamos a buscar aquí el espaciado, donde lo encontramos. Aquí está el espaciado, que tiene una flecha para arriba y una flecha para abajo, y le damos doble espacio. Con esto tenemos la primera parte de la tarea. La segunda parte de la tarea no implica citas, es una reflexión de respuesta a mi pregunta, y simplemente empleamos el mismo formato de letra, empleamos el mismo formato de espaciado y el mismo formato de los títulos. El documento posteriormente lo suben a la mediación virtual. Muchas gracias y espero que este tutorial les haya servido para realizar sus respectivas tareas.